Capítulo 48, compañero de equipo, 2. Tras un momento de silencio y mucha contemplación, el enano, que había estado dudando si hablar, abrió la boca. ¿Ya veo? La reacción fue de desconcierto y sorpresa. ¿Por qué estás tan sorprendido? Debes tener al menos uno de estos. Es cierto, pero, ¿tu personalidad siempre fue así? Bueno, no sabía lo que este tipo sabía de mí, pero ya era suficiente vergüenza por hoy. Con la experiencia del enano, debería haber tenido una idea de la calidad de mi equipo solo con esa información. Con esto, no podrá jugar a ningún juego raro con el ratio de distribución a pesar de mi corta carrera. Por supuesto, en el listado de reclutamiento ponía claramente reparto equitativo, pero aún recordaba la cara del enano con sus ojos enfadados, llamándome avaricioso cuando dije que cedería el resto del botín por la piedra de grieta de la Ciudadela Sangrienta. Después de todo, es un explorador. Una vez que me despreciara aquí, no tendría fin. Sin preguntar si podía sentarme, me senté frente a él y le espeté. Ikuro, tú pagas las bebidas, ya que te has ganado el objeto numerado gracias a mí. El comentario hacía gala de mis habilidades y a la vez le recordaba su deuda conmigo. ¿Qué? Ja 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 ja. ¿Es así? El enano se limitó a reír a carcajadas y no lo negó. No podía, porque fui yo quien hizo la mayor contribución en la Ciudadela Sangrienta. Bueno, eso no está mal. Es un poco temprano, pero puedo invitarte a todas las copas que quieras. Hablemos de lo que nos perdimos mientras bebemos. De acuerdo. Parecía que iba a pasar algún tiempo hasta que llegara la comida pedida, pero naturalmente primero empezamos a servir las bebidas. Entonces llegamos al verdadero tema. Fue el enano el primero en sacar el tema. Cuando me enteré de que fuiste tú quien presentó la solicitud, me quedé muy sorprendido. ¿Qué demonios ha pasado? ¿Había algún tipo de tesoro escondido en esa grieta? Estaba seguro de que esa chica maga había mirado por todas partes. Como era de esperar, me llovieron las preguntas. Viendo mi aspecto actual, era natural, aunque no tenía la lealtad suficiente para dar una respuesta sincera. Es algo así. ¿Qué significa eso? Cuéntame más detalles. Como dijiste, había un tesoro. Eso es todo. No hagas más preguntas. Cuando tracé la línea, el enano parecía decepcionado. Supongo que juzgó que iba a ser difícil sacarme una respuesta. No sé qué clase de tesoro has encontrado, pero tienes mucha suerte. ¿Suerte? Fue este tipo el que más se benefició de la Ciudadela Sangrienta en primer lugar. Casi muero allí. Todo lo que hizo fue el trabajo de una persona, tomó el objeto numerado y se largó de allí. Tengo curiosidad por lo que se dejó caer, también, debo preguntar acerca de qué más tarde. Empezaron a llegar nuestros platos, así que el resto de la conversación tuvo lugar mientras llenábamos nuestros estómagos. Primero, debería empezar con esto. Entonces, ¿has encontrado ya algún miembro? Nadie que me interese. Eres el primero con el que me he reunido. Ya veo. Asintiendo, fui directo al grano, como un bárbaro. Este era el verdadero objetivo de esta reunión. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me aceptaría Ikuro Murad como miembro del equipo? Eso es, hasta ahora, mayormente solo he venido para comprobar que realmente eras tú. Aparte de reclutar un equipo, principalmente quería hablar contigo. Ah, también, lo he anotado como piso 3, pero con la gente adecuada, planeo entrar en el cuarto piso, también, fue una explicación innecesariamente larga. Con decir que no tenía intención de aceptarme en el equipo habría bastado. Entonces, ¿ahora has cambiado de opinión? Cuando le pregunté, mirándole fijamente, el enano respondió mientras se acariciaba la barba. Se podría decir que sí. Después de todo, ¿quién te miraría ahora y pensaría que eres un principiante? Si no fuera por la parte de que sería difícil reclutar al resto del equipo si se uniera un principiante, ni siquiera me habría preocupado por ello en primer lugar. En lugar de poner excusas tan pobres, me pregunto si habría sido mejor decir eso desde el principio. Sin embargo, la falta de ese tipo de cambios era uno de los atractivos de los enanos. Entonces, ¿hemos terminado aquí? Ja ja ja. Se podría decir que sí. Cuando recogí mi vaso, el enano hizo lo mismo. Espero que volvamos a formar un buen equipo. Se formó un equipo. Seguíamos siendo solo 2 personas, pero para algo así, tendría que fingir que lo discutía con él mientras reclutaba a los miembros a mi gusto. Ikuro, ¿no dijiste antes que se presentó mucha gente? ¿Así es quienes eran? No tienes que preocuparte por eso. Solo eran novatos de rango 8 sin ni siquiera un año de experiencia. ¿Qué es esto? ¿Un insulto indirecto?
Mientras pensaba seriamente en esto, el enano abrió la boca como si hubiera recordado algo. Oh. Olvidé preguntar esto. ¿Cómo has subido de nivel tan rápido? No sería fácil conseguir un rango 7 solo con la esencia del golem cadáver. ¿Solo la esencia del golem cadáver? Me di cuenta de mi error después de decir esto en voz alta. Cierto. Se desmayó cuando sucedió, así que no sabía que yo tenía la esencia del vampiro. ¿Estaba bien decirle algo así? Estaba sumido en mis pensamientos cuando, de repente, el enano gritó. Ajá. Ya veo. Ja ja ja. No lo había pensado. Cierto, ese equipo seguro que te sube al rango 7. Es una suposición plausible, pero, sí, algo así. Ahora que esto ya había sucedido, decidí que me guardaría este hecho para mí. No era como si el equipo se hubiera formado oficialmente todavía, y yo no podía saber qué tipo de gente se iba a unir más tarde. Era mejor tener un plan para todo. Algún día, esto podría convertirse en mi baza. Puedo decir que el poder regenerativo proviene de la impronta de la inmortalidad. El asunto más importante había terminado, pero seguimos bebiendo y conversando. Gracias a ello, pude averiguar por qué el enano había abandonado su anterior equipo para reclutar a otro. Como sabes, antes dejé mi equipo durante un breve periodo. Así fue. Me enteré de que había solicitado una excedencia con la esperanza de entrar en una grieta. Pero cuando intenté volver, estaban más interesados en el guerrero que reclutaron temporalmente para ocupar mi puesto vacío. A continuación, el enano vomitó furioso su ira hacia sus antiguos camaradas, pero no pude empatizar con él en absoluto. El hecho de que abandonara su equipo por motivos personales es el problema, ¿no? La mayor víctima fue su antiguo jefe de equipo. Mientras planificaba la próxima expedición, el enano se tomó de repente un descanso, dejándole a él corriendo de un lado a otro. Quizás si ese guerrero hubiera acabado teniendo problemas, las cosas habrían resultado diferentes. ¿Pero fueron mejores? Si yo fuera ese jefe de equipo, tampoco aceptaría a ese enano egoísta de nuevo en mi equipo. Seguro que vuelve a hacer de las suyas. Por supuesto, me lo guardé para mí. Dios mío, qué bastardos desleales, ¿no crees? Así es. Parece que no saben lo que es la lealtad. En estas situaciones, aprendí que lo mejor era una afirmación incondicional. Dejando de lado esa afirmación, decidí preguntar lo que realmente me despertaba curiosidad. No sé lo buenos que son, pero si se enteraran de lo que te has ganado esta vez, seguro que se arrepentirían el resto de su vida. ¿Lo que gané? El objeto numerado. Ahora que lo pienso, es cierto. Si me los encuentro más tarde, debo hacerles saber lo tontos que fueron. El enano parecía estar ya imaginando eso en su mente. Tras dar un trago a su bebida, estalló en carcajadas. Bonito, parecía natural, ¿verdad? Así que quería preguntar. Empecé con cautela. ¿Qué ganaste? ¿No te lo he dicho todavía? No lo has hecho. Era algo por lo que había sentido curiosidad desde que nos conocimos. Conocía todos los objetos numerados que podían caer, pero lo que despejé esta vez fue una grieta sin precedentes. Quizá había aparecido un objeto único, como la caja misteriosa que Raven dejó abierta en la sala del jefe. Ahora que lo pienso, no pregunté qué contenía. Decidí preguntárselo la semana que viene, cuando nos reuniéramos. El enano sonrió y puso su grueso brazo sobre la mesa. Esta muñequera es lo que saqué de ahí. No podía hacerme una idea solo con mirarla. ¿Cómo se llama? El tasador del gremio dijo que se llama muñequera de guardián. Cállate, eso salió. ¿Lo conoces? Oh, no. Solo me sorprendió lo guay que era el nombre. Ja ja ja. Después de todo, tengo algo en común contigo. Yo también lo pensé. No 3112. Brazalete de guardián era un objeto numerado perteneciente a los 3000, que solo podía obtenerse en las grietas del cuarto piso o superior. Sus efectos eran secundarios. ¿Cuánto costaba esta cosa? He comprobado el precio a través de la bolsa central y parece que vale alrededor de 50 millones de piedras. Maldita sea. ¿Esto era un juego? ¿Qué hizo exactamente este enano bastardo en esa grieta para merecer esto? Ja ja ja. Dijeron que ese era incluso el precio antiguo, y podría ser más caro ya que casi no hay existencias a la venta. Por supuesto, no tengo intención de venderlo. Hizo una pausa cuando no le contesté. Oye, ¿por qué estás tan callado de repente? No es nada. Estoy sorprendido, eso es todo. Para ser honesto, estaba tan sorprendido que mi estómago, lleno de alcohol y carne, se estaba poniendo insoportablemente dolorido. Comprendo.
¿50 millones de piedras? Pensé que me iba a desmayar cuando lo oí por primera vez, así que tú también debes estarlo. ¿Era esto lo que significaba sembrar vientos y recoger tempestades? Ahora que lo veía, mi alarde de antes no era nada comparado con este enano bastardo. No seas tan celoso. Si sigues explorando, algún día también encontrarás un objeto numerado. Por supuesto, no se comparará con lo que yo tengo. Ja ja ja. Evitando la mirada del sonriente enano, bajé lentamente la mano por debajo de la mesa. Deslice. Era la mano que llevaba el anillo del espíritu de Escarcha no 9425. ¿Un guardia de castigo? ¿50 millones de piedras? Decidí pensar de la forma más positiva posible. El pequeño problema de que se me revolvieran las tripas hasta el punto de querer vomitar podía pasarse por alto. De todos modos, era bueno tener un compañero de equipo fuerte. Centrémonos en formar un equipo. Calmándome con este pensamiento, lo siguiente que hice fue subir un nivel el rango de explorador del enano bastardo. Para encontrar buenos compañeros de equipo, primero debemos parecer un equipo atractivo. Había una enorme brecha entre que el jefe del equipo fuera de rango 7 y fuera de rango 6, que ninguna palabra podía llenar. Ikuro, ve hoy al gremio y sube primero tu rango de explorador. ¿Por qué tan de repente? ¿No tienes equipo por valor de 50 millones de piedras? Si solicitas una revisión, el gremio definitivamente lo tomará en serio. Pero, ¿es demasiado repentino, entonces no quieres? No, no es así, entonces, vamos. Incluso le seguí hasta el gremio y le vi presentar la solicitud por si acaso se escabullía entre medias. Como referencia, los resultados de la evaluación tardaron 6 días en salir, un poco más de lo que esperaba, pero afortunadamente, el ascenso de rango fue un éxito. Las especificaciones de los solicitantes aumentaron enormemente a partir de este momento. Cada día llegaban más de 10 aspirantes. Revisé cuidadosamente a los solicitantes con el enano. Estábamos discutiendo alegremente cuando, de repente, llegó la solicitud de un mago. ¿Mago? Por supuesto, no era un mago de la torre, sino un mago de rango 8 que trabajaba en un gremio, o quizá en una institución pública. Pero no dejaba de ser un mago. Oye Bjorn, ¿algo salió mal? ¿Por qué iba un mago a solicitar entrar en nuestro equipo? Definitivamente es extraño. Debería haber muchos más equipos con mejores condiciones que nosotros entonces, ¿qué debemos hacer? Había algunas cosas cuestionables al respecto, pero decidimos reunirnos con el mago y se lo comunicamos al gremio. Esa mañana, por fin, se fijó lugar y hora para la cita. No pedirán la mitad de las ganancias, ¿verdad? Dicen que todos los magos tienen mucho derecho. No sabía qué le ponía tan nervioso. Se aferró a su parte de las ganancias frente a Raven, que era miembro de la torre, sin que le hicieran retroceder lo más mínimo. ¿Por qué estás tan preocupado? Si nos hacen una petición así podemos decir que no gracias e irnos. ¿Verdad? ¿Era porque era el primer mago con el que se reunía como jefe de equipo? Mientras consolaba a Ikuro, que no paraba de botar la pierna y hacer aspavientos, un hombre con túnica entró en la taberna. Al vernos, nos saludó con la mano. Oh, bárbaro. Enano. Mierda, ¿era otra mina terrestre? ¿Cómo se podía cabrear a alguien con un saludo tan corto? Ya podía intuir que se acercaba una catástrofe, pero por si acaso, decidí observarle un poco más. Ja ja ja. Encantado de conocerte, ¿eres el mago con el que nos vamos a encontrar hoy? ¿Cuál es la probabilidad de encontrarme con un mago por casualidad en el momento y lugar exactos? Ante la pregunta del bastardo, el enano me miró desconcertado. No podía dejar de suspirar. Ja, significa que tienes razón. ¿Te tienes razón? Ja ja ja. En fin, encantado de conocerte, me llamo Ikuro Murad. ¿Qué nombre más raro? Soy un Ryol Warwalkie, un mago de rango 8 y aprobado por la familia real Rafdonian. ¿Aprobado por la familia real Rafdoniana? Preguntó Ikuro. ¿Por qué te sorprendes tanto? Significa que trabaja en una institución pública como administrador, no en un gremio. Ah, ya veo. El mago imbécil seguía hablando con palabras confusas, pero aquel enano que seguía cayendo en la trampa cada vez también empezaba a ponerme de los nervios. El mago se rió. Ja ja ja. Aunque seas un bárbaro, sabes mucho. ¿Cómo te llamas? Bjorn, hijo de Yandel. Siéntate. Al principio planeaba limitarme a mirar, pero sintiéndome frustrado, decidí dirigir la conversación yo mismo. Así ahorraría más tiempo. Walkie, he leído tu solicitud. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. ¿Te parece bien? Por supuesto, ¿tienes un pase para el laberinto?
¿Habría venido si no lo tuviera? Solo di que sí, hombre. Una cosa más, ¿por qué quieres ser explorador si puedes ganar suficiente dinero en la ciudad? Era raro que un mago de rango 8 fuera a una expedición. La razón era simple. No tenían suficientes habilidades para trabajar en los pisos intermedios o superiores. Sin embargo, explorar los pisos inferiores no daba mucho dinero. Los ingresos obtenidos trabajando en una institución pública eran mucho mayores. Teniendo en cuenta la dificultad de conseguir un pase de entrada y el riesgo que implicaba, no valía la pena el dinero en muchos sentidos. Esta es una pregunta inesperada. Dualkie ladeó la cabeza y continuó. Es sencillo. Quiero convertirme en un gran explorador y dar gloria a nuestro barón Martin. Expresó su aspiración con orgullo y un rostro lleno de confianza. Ikuro, que había estado escuchando esto en silencio, se asustó entonces. ¿Ve, barón? ¿Será que eres un N noble? No, ¿es usted un noble, señor? Nobleza. Los más poderosos de Raftonia, y aquellos a los que una persona corriente puede no conocer en toda su vida. Al parecer, la reacción de Ikurot fue bastante satisfactoria, porque Dualkie estalló en carcajadas y dijo con orgullo. Jajaja, la hermana de mi madre, el marido de la tía Enka es el tercer hermano menor de la baronesa Martin. Con eso, el enano respiró hondo como si estuviera a punto de desmayarse. Dualkie le dio una palmada en el hombro como si lo entendiera. Tenía una sonrisa amable en los labios. No estés tan nervioso. No tengo intención de maltratar a nadie con mi estatus. Al ver esa sonrisa, pensé para mis adentros, este bastardo. ¿Será que es un lunático? Capítulo 49, compañero de equipo, 3, con un aspecto elegante, un delicado pelo rubio, una estatura que rondaba el 1,70 m y una figura delgada como un hueso, Ryolwar Dualkie, un mago de rango 8 que podía manipular el estilo de vida y la magia administrativa, junto con algunas maldiciones y magia fría, era un hombre que apestaba más a fraude cuanto más hablaba. Joder, ¿es siquiera un mago? Dudando de ello, lo investigué por esto y por aquello, pero sorprendentemente, realmente era un mago. Mirando hacia atrás, en realidad no mintió. Solo dijo que su tío era el tercer hermano de la baronesa. No dijo que él mismo fuera un noble. Bueno, probablemente sabía cuál era su lugar y que hacerse pasar por un noble era un delito que podía llevar directamente a una ejecución sumaria. Entonces, ¿qué te parece? ¿Paso? Después de muchas deliberaciones, decidimos añadirlo al equipo. A partir de ahora, serás nuestro compañero de equipo, jajaja. ¡Qué bien! Como es mi primera expedición, quería unirme a un equipo con tantos guerreros como fuera posible, una personalidad llena de bravuconería y aire caliente y cero experiencia en el laberinto. Estos eran sus dos defectos, pero, aún así, era un mago. No pidió una mayor distribución del botín e incluso dijo que seguiría órdenes una vez estuviéramos en el laberinto, así que esto parecía ser suficiente para mantenerlo bajo control. Todos los objetos baratos tienen una razón de ser. Además, si se sabía que había un mago en el equipo, estaba claro que las especificaciones de los nuevos aspirantes aumentarían aún más. Eso era porque la personalidad de un mago no podía verse sobre el papel. Una vez que el resto del equipo esté reclutado, nos pondremos en contacto contigo. De acuerdo. Entonces, nos vemos. Una vez que Dualkie se marchó, Ikuro, que había permanecido congelado durante toda la conversación, dejó escapar un largo suspiro. ¿No es increíble? Que un mago, incluso un noble, pueda ser tan humilde. Le respondí sinceramente. Ikuro, tú eres más asombroso. Era 100% verdad. La posterior rutina de la vida en la ciudad era sencilla. Aparte de visitar el laboratorio de Raven una vez a la semana, me levantaba a las 7 de la mañana, comía algo y me iba directo a la biblioteca. Parsitiev, que tengas un buen día, incluyendo la última vez que estuve aquí, había estado viniendo a la biblioteca casi todos los días durante los últimos 2 meses, pero nunca había tenido una conversación adecuada con esta bibliotecaria. Gruñido. Después de comer cada 4 horas entre lectura y lectura, pronto llegó la hora de cerrar la biblioteca. Hoy tenía una cita. Estaba a punto de irme un poco antes de la hora de cierre, pero la bibliotecaria me habló de repente antes. Tengo algo que preguntarte. ¿Qué es? ¿Por qué siempre llevas tu armadura a la biblioteca? Oh, así que eso era por lo que tenía curiosidad. Respondí con sinceridad. ¿Y si alguien la roba de mi habitación en la posada? Si esa es la razón, lo entiendo. En cuanto respondí, la bibliotecaria cerró los ojos como si su asunto conmigo hubiera terminado. Creía que eras completamente indiferente a los demás, pero no parece ser el caso.
Sentí que estaba perdiendo, así que añadí un comentario, pero la bibliotecaria mostró un ligero disgusto en su rostro. Hemos recibido muchas quejas de los demás usuarios de la biblioteca. De que no pueden leer porque distraes demasiado. ¿Ya veo? Sí. Si su negocio aquí ha terminado, ¿podría por favor dejar de molestarme e irse? ¿Molestar? Te vas a quedar dormido en cuanto me vaya. Quería contestarle con eso, pero si seguía molestándola y acababa expulsada de la biblioteca, solo sería mi problema. Salí corriendo de la biblioteca y me dirigí al lugar de encuentro poco después de las 9 de la noche. Aquí. Bjorn. ¿Por qué llegas tan tarde hoy? Lo siento, no podía encontrarte porque eres demasiado pequeño, jajaja. Más bromas. Ven a sentarte. Cada vez quedaba más a menudo con Ikurot por las tardes, unas 3 o 4 veces por semana. Por supuesto, el propósito de estas reuniones no era solo ser amigables, sino discutir los asuntos del equipo. ¿Cómo era la persona que conociste esta vez? Era un tipo serio y fiable. No, eso no. ¿Cómo eran sus habilidades? Oh. No era tan malo como me preocupaba. Ha tenido una larga carrera como explorador, y creo que puede dar la talla en cualquier situación, ya veo, así que pregunto, ¿qué piensas? Después de pensarlo un rato, asentí, y su cara se iluminó. Uf, qué alivio. Me preocupaba que volvieras a decir que no, ya que no nos queda mucho tiempo. En ese suspiro, pude sentir el dolor del enano, que era prácticamente el jefe marioneta del equipo. Cierto, él habría sufrido más. Hora de un cumplido. No costaba dinero, ¿verdad? Lo has hecho muy bien, Ikurot. Eres un gran jefe de equipo. Me alegro de haberte elegido. Ja ja ja. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Hay algún otro jefe de equipo que respete las opiniones de los miembros de su equipo como tú? No pierdas la concentración y haz lo que estás haciendo ahora. Entonces, a diferencia de ese idiota que te echó, te convertirás en un gran jefe. Ja ja ja. ¡Qué halago, amigo mío! Me preocupaba interpretar este papel por primera vez, pero me alegro de tenerte conmigo. Mi corazón se aceleró ante esas palabras. Una vez, Ikurot se había quejado de mis frecuentes interferencias. Pero pensar que se había convertido en un gran jefe. En ese sentido, tú pagas las bebidas hoy. ¿Otra vez? ¿No pagué yo también la última vez? Otra vez, un buen jefe de equipo no debe ser tacaño con este tipo de cosas. No es que esté siendo tacaño. Quedaba exactamente una semana para que se abriera el laberinto. Maldita sea. Compraré hoy. Por fin tenemos a todos los miembros del equipo, ¿qué hay de malo en pagar algunas bebidas? Finalmente, el equipo estaba completo. La realidad era diferente a un juego. No podías entrar en el laberinto solo porque el equipo estuviera completo. Había cosas de las que había que ocuparse aparte de eso. Primero, todos debían familiarizarse entre sí y discutir cuántos pisos subir, en qué zonas centrarse para cazar y, convenientemente para los exploradores que eran prácticamente la encarnación del dinero, tener una acalorada discusión sobre si la proporción de distribución era justa. Si después de eso seguía sin haber problema, había que registrar oficialmente el equipo en el gremio y, por último, practicar unos con otros casi todos los días para organizar los planes de exploración y demás. Pasó antes de que me diera cuenta. Había pasado la semana más ajetreada desde que despertó en el cuerpo de Bjorn Yandel y había llegado el momento tan esperado. Has entrado en la cueva de cristal del primer piso. La cueva de cristal del primer piso del laberinto estaba rodeada de luces de colores brillantes. Oh. Así que esto es un laberinto. A diferencia de los días pasados en los que estábamos solos o en dúo, había 5 hombres y mujeres en nuestro círculo, incluyéndome a mí. Eran mis nuevos compañeros de equipo, con los que iba a esta expedición. Leait. Gritó Dwalkie para lanzar un hechizo. Ah. Joder. Mis ojos. El nombre de este mago rubio y escuálido que nos disparó una luz a los ojos antes de que pudieran siquiera ajustarse era Riolwar Dwalkie. En pocas palabras, Dwalkie la comadreja. Este hijo de, antes de que pudiera gritarle molesto, el enano se me adelantó. Dwalkie, ahorra tu magia todo lo posible. Pero está tan oscuro. En el laberinto, esto se considera luminoso. Si está muy oscuro, podemos encender una antorcha. De acuerdo entonces. De acuerdo, este era un cambio que había ocurrido con el tiempo. Ikurot pronto se había dado cuenta de que Dwalkie no era un noble y empezó a tratarle con soltura. De alguna manera, se hicieron muy amigos. El enano fingía lo contrario, pero cada vez que aquella comadreja se comportaba como un completo imbécil, él se ponía en plan tsundere y le ayudaba. Esa era la dinámica de su relación.
¿Por qué has metido tantas cosas aquí? ¿Intentas hacer evidente que eres un principiante? Dámelo. Lo pondré en mi bolsa. No declinaré tu atenta consideración. Justo cuando Ikurot se ocupaba de Dwalkie como de costumbre, oí una voz aguda y alegre. Capitán, ¿no deberíamos atracar? Como era obvio por las orejas triangulares de su cabeza, Misa Karlstein era una mujer bestia. Tenía 25 años y 5 de experiencia como exploradora. Su estatura rondaba el 1,70 m, con una figura alargada y delgada. Combinada con una expresión altiva, desprendía una atmósfera fría. Deja de jugar y vamos a Goor. Quiero aplastar algunos corazones de monstruos. Tenía la costumbre de confundir los extremos de sus palabras. Decía que era un problema inevitable derivado de la estructura de su cuerpo, pero nunca había visto a nadie con tan mala pronunciación como ella. Ah, y una característica más de ella, jajaja. ¿Cómo puedo rechazar la orden de la princesa? Te dije que no me llamaras princesa. Pero, eres la hija del jefe de la tribu del gato rojo, ¿cómo podría yo? Te mataré. Tuarf. Misa era una princesa de la tribu del gato rojo, una de las 5 grandes. Dijo que era la 13. No recordaba el orden en que había nacido. En cualquier caso, no había necesidad de un trato especial ni nada por el estilo. Solo era una princesa a los ojos de la sociedad humana, no a los suyos. Ni de los 15 por el contrario, había alguien más con quien tener cuidado. Ikurot, basta. Aunque sea una broma, a ella no le gusta. Brown Rodmiller, raza humana. Edad 34. Era rango 7, pero con 8 años de experiencia. Por muy meritocrático que fuera el sector de los exploradores, él era el más experimentado de todos, por eso el enano siempre daba un paso atrás ante las palabras de Brown. Me he pasado un poco, ¿no? Tendré más cuidado en el futuro. Te lo mereces, Dwarf, lo mismo vale para la señorita Karlstein. No importa lo enfadada que estés, ¿es razonable amenazar de muerte a tu jefe de equipo? Lo siento, personalmente, él era el que más me gustaba. En cierto modo, él era la única persona normal en este equipo. Aunque eso era cierto, tenía la desventaja de no poder patearlo como los otros miembros del equipo. Ikurot, ¿podemos partir antes de que sea demasiado tarde? Por favor, a partir de ahora, seguid todos detrás de mí, ordenó Brown. Pero Dwalkie empezó a hablar justo cuando estábamos a punto de irnos. Espera, ¿no sería mejor que Bjorn y Ikurot tomaran la delantera? Son guerreros, después de todo. Necesitaremos su ayuda a partir del 3er piso, pero antes estaremos bien solo conmigo. Sinceramente, no sabía qué le preocupaba tanto a este gamberro. Brown era un explorador profesional que había sobrevivido en el laberinto durante 8 años. Aunque su rango de explorador es bajo comparado con el tiempo pasado, tenía una buena opinión de él por esa parte. 8 años era tiempo suficiente para pasar por todo tipo de cosas en el laberinto, pero seguir tan sano como él era asombroso, resultado no del poder de combate, sino del uso de sus otras fortalezas. Debía de ser el resultado de su seriedad e inflexibilidad hacia todo. Después, bajo la guía de Brown, llegamos por fin a nuestro destino y aplastamos a los monstruos que aparecían de vez en cuando por el camino. La parte más exterior del primer piso solía llamarse la zona oscura. Aunque corrimos hasta aquí utilizando la ruta más corta sin perdernos, el portal ya había sido abierto por otros exploradores. Por supuesto. Esta vez también ha habido visitantes anteriores. No te culpes. Ya has hecho bastante. Ikurot, esa no es razón para no trabajar duro. Si no te sientes resentido por tus propias carencias, ¿eso significa que tu vida como explorador ha terminado? ¿Es así? Como referencia, tardé unas 10 horas en llegar aquí. No podía decir esto delante del siempre apasionado Brown, pero este era un muy buen récord para un equipo de exploración regular. No es que fuéramos un equipo de corredores después de los puntos de experiencia de apertura de portales. Para ser sincero, no esperaba que encontrara el portal tan fácilmente. Si su búsqueda de caminos es tan buena como no guía, aunque empezaba a esperar con impaciencia sus otras habilidades aún por descubrir, también me invadió una especie de pesar. Si hubiera sido Ainar o Erwen, podrían haber ganado los puntos de experiencia iniciales. Utilizando el método de la inestabilidad dimensional, que había acortado a un error, era posible recibir incondicionalmente puntos de experiencia de apertura de portales. Sin embargo, este método solo se podía utilizar cuando se podía mantener la confidencialidad con una promesa o un juramento. Eso es para más adelante, cuando el equipo sea realmente fiable. Después de todo, los puntos de experiencia no son urgentes ahora mismo.
respirando hondo para quitarse de encima cualquier resto de remordimiento, Ikuro gritó con fuerza. Venga, entremos. El enano entró primero en el portal, y yo le seguí inmediatamente. Por favor, espero que esta vez no ocurra nada malo, pero ¿era mucho pedir? Has entrado en la guarida de las bestias en el segundo piso. El viaje había comenzado oficialmente. Capítulo 50, compañero de equipo, 4, para rescatar a tus compañeros de equipo, tener la habilidad adecuada era muy importante. Sin embargo, había otras virtudes que eran igual de importantes, como la confianza. En otras palabras, ¿eran de fiar? Por supuesto, cuando las cosas iban bien, esto no era exactamente un problema. En ese caso, todo el mundo podía reír, sonreír y ser feliz. Pero cuando las cosas no eran así, si podías confiar en que tus compañeros de equipo te cubrirían las espaldas en el peor escenario posible era otra cuestión en sí misma. Puede que ni siquiera se tratara de confianza, sino de su verdadero carácter. Ese tipo de cosas no se podían saber de la otra persona por muchas veces que leyeras su solicitud o charlaras con ella. La verdadera naturaleza de una persona se ocultaba en lo más profundo de su ser. Esperaba que nunca tuviéramos que mostrarnos a los demás. Sería lo mejor para todos. No importa cuántas veces venga aquí, no puedo acostumbrarme al olor. Ja ja ja. Me reí. Walkie, ¿estás bien? Por favor, no me hables. Apartándome del nauseabundo Walkie, escudriñé rápidamente los alrededores. Me encontraba en un sector de la segunda planta habitado por lobos de hoja al que solo se podía acceder a través del portal oriental de la primera planta, la guarida de las bestias. Como era obvio por el nombre, estaba poblada principalmente por monstruos de tipo bestia, y probablemente por eso olía mal. Realmente mal. Rodmiller, ¿estás bien? He oído que tienes una esencia olfativa. Gracias por tu preocupación, pero estoy bien. No es mi primera vez aquí. Ya veo, ¿era este el ocio de un explorador de 8 años? Este hombre me daba tranquilidad con solo mirarlo. Aunque a este tenía que vigilarlo un poco más. Por cierto, ¿cuándo vendrá nuestro mago a su sensor? Necesito ir a hacer algo de dinero. Misa no mostraba ninguna empatía hacia el sufrimiento de su compañero y solo se preocupaba de sus propios intereses. Estaba a punto de añadir otra línea de comentario a la pestaña de evaluación de personajes abierta en mi cabeza cuando hice una pausa. Yo soy igual. Walkie, espabila. ¿Cuánto tiempo más vas a perder? Espeté. Vale. Si te sientes mal por algo tan mínimo como esto, no puedes ser un explorador. Mago. Madura. Cuando le disparé una palabra, Misa asintió de inmediato con tono burlón. Sin embargo, después de escuchar esto, Walkie solo mostró una reacción inesperada. Tienes razón. Ahora debo ser un adulto. ¿Siempre fue así? Para ser sincero, pensé que se inventaría alguna excusa ridícula o se enfadaría a cambio. Walkie continuó. Vamos. Pero, ¿estás bien? Definitivamente no es fácil. Pero, ¿qué tan patético es convertirme en una carga para mi equipo solo porque es mi primera vez aquí y soy un mago? No dije que fueras una carga. Misa se sobresaltó ante la inesperada disculpa. Walkie se levantó, con un aspecto mucho más demacrado que antes, y murmuró con mirada decidida. No puedo traer la deshonra al nombre del barón Martoin, Estás fingiendo ser un noble otra vez. No voy a caer en eso nunca más. Démonos prisa. Estoy realmente bien ahora. Al verle ahora alegre, como si siempre hubiera sido así, Misa se enfadó, dándose cuenta de que había vuelto a caer en su broma. Con eso, empezamos a avanzar lentamente. Brown anunció. A partir de aquí, seguidme todos, por favor. Aunque parece llano, es un terreno con muchos pozos. Ikuro miró a su alrededor. ¿Hoyos? No veo ninguno. Suelen estar llenos de inmundicia, así que será difícil distinguirlos. Si caminas sin mirar, es fácil caer dentro. Rodmiller, confiamos en ti. La guarida de las bestias tenía un terreno en forma de cañón con senderos estrechos y altos acantilados a ambos lados. Los exploradores que cruzaban este mapa tenían que vagar entre los laberínticos acantilados para encontrar el camino. Aunque no hay trampas, tener un explorador es aún más importante en este piso. Como referencia, los monstruos que aparecían aquí eran lobos cuchilla, ratas topo de pared, tigres sable, hombres lobo y vulcars, y la mayoría de ellos vivían en cuevas en los acantilados. Era habitual que los exploradores cuyo objetivo principal era la caza entrarán en una cueva y realizarán un barrido de los monstruos. Sin embargo, nuestro objetivo era llegar al tercer piso, así que pase. Has matado a un lobo hoja gigante.
X+1 has matado a un tigre sable. X+2 has matado a un hombre lobo. X+2 has matado a una rata topo. X+1 moviéndonos deprisa, matamos a los monstruos que colgaban fuera de las cuevas por el camino y pronto llegó la hora del descanso. Quedaban 3 horas para el comienzo del segundo día 20:58. Habíamos pasado todo el día avanzando por el mapa, pero habríamos tardado el doble en llegar hasta aquí sin Braun, el explorador. La entrada es estrecha. Este sería un buen lugar para acampar, asintió Braun. Despejamos la madriguera de una rata topo y empezamos a prepararla como base para nuestro campamento. Ikuro, Braun y Misa eran exploradores con años de experiencia, así que los preparativos del campamento fueron instantáneos. Incluso Dualkie, que hasta ahora no había hecho más contribución que crear agua potable, brilló con luz propia para ellos. Ya que tenemos magia de alarma, una persona debería ser suficiente para la guardia nocturna, dijo Braun. ¿Por qué necesitamos una guardia nocturna? Dualkie, no es porque no confíe en ti, así que no te ofendas. Como sabes, no solo hay que tener cuidado con los monstruos en el laberinto. Para convertirse en un explorador de verdad, era necesario estar atento a los compañeros de exploración. Ikuro se ofreció. Braun puede hacer la primera guardia, ya que es el que más ha trabajado hoy, y después podemos turnarnos. Espera, ¿tengo que hacer yo la guardia? Preguntó Dualkie. Déjanos estas cosas a nosotros. Descansa un poco, le aseguró Ikuro. El mago estaba excluido de la guardia nocturna. No era exactamente por consideración a su débil resistencia, sino porque así era la costumbre. Los exploradores concedían recompensas según sus méritos y la magia de alarma se contaba como la parte correspondiente a una persona. Bueno, a decir verdad, esta costumbre probablemente surgió por tener que ajustarse a las necesidades de un mago. De todos modos, tener a una persona de guardia cada 2 horas hacía que la noche fuera increíblemente cómoda. Pensar que dormiría 6 horas, comparado con trabajar a duro, era como el paraíso en la tierra. Por supuesto, tenía la desventaja de tener que compartir la misma cantidad de recompensas, pero eso se compensaba cazando más monstruos y más fuertes. Yo soy, el gran mago Riol, deja de hablar dormido y despierta, mago. Misa gritó. ¿Ya es de día? No lo sé, pero sé que es hora de despertar. Segundo día, 5 am. La primera noche pasó sin problemas a pesar de mis preocupaciones. La magia de alarma detectó monstruos 4 veces durante la guardia de Ikuro y una vez se nos acercó un grupo de exploradores, lo que hizo que todos nos despertáramos, pero eso era lo normal. Como Dualkie ya se ha adaptado al laberinto, aumentaremos un poco la velocidad, anunció Braun. Dualkie preguntó, ¿hay que darse prisa? Es mejor llegar al tercer piso lo antes posible para acampar. A partir del segundo día, redujimos la cháchara innecesaria y solo nos centramos en movernos. Por supuesto, cada pocos minutos, monstruos venían a bloquear nuestro camino, pero esto era bienvenido para mí. Has matado a un oso de roca lunar. X+1 has matado a una reina topo de pared. X+1 has matado a un lobo hoja sangrienta. X+1 en este punto, había matado a todos los monstruos de rango 9 en la guarida. Como era mi primera vez aquí, mis puntos de experiencia se acumularon rápidamente. Por supuesto, no tenía una barra de exp separada. Si cuento todos los monstruos que he atrapado hasta ahora, eran exactamente 40. Si se añadía la bonificación por matar mutantes de alto rango y la bonificación por matar guardianes, eran 44. Todavía me queda mucho para llegar al nivel 4. A medida que se subía de nivel, los puntos de experiencia acumulados requeridos aumentaban exponencialmente. El nivel 1 requería 6 puntos. El nivel 2, 30 puntos. El nivel 3, 150. Por supuesto, no se quintuplicaba continuamente en cada nivel, pero se podía decir que la dificultad era aún mayor. Solo era un aumento de +1 para un monstruo de rango superior, pero si no había monstruos que se pudieran cazar, incluso suministrarlos se volvía imposible. Bueno, no es que tuviera prisa por subir de nivel. Mi nivel actual era 3. Podía absorber hasta 3 esencias. En otras palabras, aún quedaba espacio para una. Por supuesto, no esperaba que saliera otra esencia antes de llegar al nivel 4. Dungeon and Stone no era un juego tan amistoso. De todos los juegos, ¿por qué tenía que jugar a uno así? Empezaba a arrepentirme de mis decisiones, pero fue en vano. Después de todo, yo era el pervertido que se sentía más vivo cuanto mayor era la dificultad. Todos, prepárense, llamó Braun. A partir de este momento, veremos especies de alto rango y su número aumentará drásticamente.
Fue después de medio día de seguir la cola de Braun. El terreno, para ser precisos, el color de los acantilados, había cambiado de marrón rojizo a negro. ¿Este es el comienzo de la segunda mitad? Aquí no apareció ningún monstruo de rango 9. Sin embargo, nadie, incluido yo, estaba muy nervioso por eso. Sigue siendo solo un monstruo de rango 8 en el segundo piso. Misa retumbó. Nuestro equipo tenía un rango medio de 7. Cualquiera que fuera el equipo del que formarán parte en el pasado, habrían estado activos al menos en la tercera planta. Bueno, yo era principiante, pero era una excepción porque había estado aquí numerosas veces cuando jugaba. Misa añadió. Por cierto, Bjorn, aún no has estado en el tercer piso, ¿verdad? ¿Y? Respondí testarudo, esperando que buscara pelea, pero Misa estaba realmente admirada. Increíble. Tardé un año entero en llegar al tercer piso. Me hizo sentir mal. Solo tuve suerte, no quería insistir mucho en este tema, así que respondí evasivamente. Entonces Ikurod entró en la conversación. ¿Un año para el tercer piso? Entonces, ¿cuánto tardaste en llegar a la cuarta planta? ¿2 años? Creo que tardé ese tiempo. Lo mismo que a mí. Eso no es justo. Tienes menos experiencia que yo, pero eres rango 6. En cambio, la señorita Karlstein nació en una buena familia. Te dije que no hablaras de mi familia. Sintiendo que la conversación estaba a punto de convertirse en otra larga discusión, Braun se apartó para no encontrar el camino e intervino. Dejadlo ya los dos. Era la misma voz y expresión que antes, pero ¿por qué percibí que esta vez estaba más molesto? Cierto, si lo hubiera oído mientras estaba ocupado trabajando en la entrada, también me habría cabreado. Lo pasé por alto sin pensarlo mucho. Has entrado en el camino del peregrino en el tercer piso. Poco después del mediodía del segundo día, entramos en la tercera planta tras recibir las indicaciones correctas de Braun. Fue un poco decepcionante que no pudiera cazar muchos monstruos de rango 8 cazables en la guarida de las bestias, pero no solo estaban activos en el segundo piso. Algún día tendré otra oportunidad. Sacudiéndome la decepción, me centré en la situación actual. Rodmiller. Quítate de en medio. Me encontraba en el camino del peregrino en el tercer piso. A lo largo de ese camino, me encontraba en la colina de la Roca de Hierro, el punto de partida que conecta desde la guarida de las bestias. Nada más entrar, nos encontramos con 2 monstruos de rango 7. Tualkie. Usa magia de corrosión. Era fácil pensar que el troll de hierro era un jabalí salvaje con molares de hierro. Era unas 5 veces más grande que un jabalí salvaje del monte Giri. Riolwar Tualkie ha lanzado corrosión de rango 8. Mientras Braun, el primero en entrar en el portal, esquivaba al monstruo y retrocedía, Tualkie lanzó inmediatamente un hechizo. Inmediatamente después, Ikurod y yo nos lanzamos hacia adelante y nos enfrentamos cada uno a un monstruo con nuestros escudos. ¡Bam! Un fuerte impacto se transmitió al escudo. Mi antiguo escudo se habría abollado en el momento del impacto como lo hizo ahora el del enano. Ikurod Murad ha lanzado restauración de emergencia. Bjorn, ¿por qué me miras de repente? No estoy celoso. De verdad. Si hubieras usado un escudo duro en primer lugar, no tendrías que repararlo cada vez. ¿De qué estás hablando? De todos modos, Bjorn. No los alejes, solo evita que retrocedan. No tienes que decírmelo 2 veces. La habilidad activa del troll de hierro era peso equilibrante. Su efecto era la inmunidad al golpe. Esta era también la esencia que Ikurod tenía. Ikurod Murad ha lanzado peso equilibrante. ¿No te sientes culpable? Un cachorro de jabalí salvaje con una habilidad principal como esta y un enano ordenándome que no me haga retroceder por uno de ellos. La ira inherente dentro de este cuerpo bárbaro brotó. Tal vez por eso, en lugar de esperar a que los demás miembros del equipo atacaran, blandí mi maza y golpeé la mandíbula del troll de hierro. Bella. Cac cac cac. Las muelas de acero que se habían puesto en estado de corrosión se hicieron añicos de un solo golpe. Ven a mí, esencia Aa. Misa, que saltó a mi espalda sin permiso, clavó una daga en la cabeza del troll de hierro. Has matado a un troll de hierro. X+3 ya era uno por ahora. Iba a encargarme del otro a continuación, pero me detuve a observar un poco. Tualkie estaba lanzando un hechizo, uno de los pocos ofensivos que tenía. Riolwar Tualkie ha lanzado lanza de hielo de rango 8. Un pincho de hielo voló hacia el estómago del troll de hierro. Si hubiera atravesado la cabeza o el corazón, habría sido una muerte de un solo disparo, pero más tarde podría dar una respuesta detallada. Apuñalar.
La batalla terminó con Braun acercándose al troll de hierro que caía, sosteniendo una ballesta en su frente, y disparando una flecha. Por supuesto, no había esencia, aunque eso no era algo de lo que preocuparse ahora mismo. ¿Un monstruo justo delante del portal? Parecía que había un hijo de puta cerca.